¿Cuántos de ustedes han leído una, dos, tres, han oído acerca de David y Goliat? Yo estoy seguro que es una de las narrativas bíblicas más conocidas, pero más conocida. ¿Quién no? Creo que de un niño de kinder puede decir, es que yo sé de David y Goliat era el gigante y David era el niño que Dios levantó. Sin embargo, quiero serle muy honesto. Quisiera dar algunas lecturas de una victoria. Porque las victorias, independientemente en el área que sean, puedan creerse de que son por ósmosis. He oído tantas veces de David y Goliat. He oído de cómo el niño que mató al gigante. He oído de cómo llegó indignado al lugar donde estaba la batalla. Y entonces su indignación y su pasión por el Señor fue tan grande que dijo, dado que ninguno de estos se atreve, me atrevo yo, y entonces voy a ir contra el gigante. Y de la nada agarró una piedra y le tiró con una onda, y el Espíritu de Dios hizo que lo matara, y ya estuvo. Pero eso es todo. ¿Es eso todo? Creo que la palabra de este día quisiera, si usted me permite, y me presta toda la atención posible, para evitar distracciones, poder enfocarnos en 6, 7, el tiempo que nos permita, puntos que son lecturas de una victoria y que nos puedan servir a nosotros para poder interpretar nuestras propias batallas. Hay veces estamos peleando las batallas correctas, pero con las armas incorrectas. Y en otras ocasiones estamos peleando batallas que no nos toca pelear. Entonces te gastas peleando por algo que Dios no te ha llamado a pelear. Quisiera que viéramos absolutamente todos esos elementos en esta hora. Lecturas de una victoria. Primero de Samuel 16, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Amén. Dice la palabra y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 16, versículo 12 y 13. Aleluya, Señor. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde que aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermano, primera enseñanza sobre esta victoria. No tengas en poco las palabras de Dios. Si algo nos cuesta a nosotros interpretar es el timing del presente, el pasado y el futuro. Si usted hubiera estado el primer día que Kemuel nació, éramos 6 personas, Aida. 1, 2, 3, 4, esta era la iglesia, 7 personas. Aquí. Y de repente hemos venido oyendo palabras, aunque no soy de esos pastores que están en la carrera de la numerología, me salí hace ratos de esa cosa rara de ser la iglesia más grande, de mayor crecimiento, esas son es pura espumilla, esas son tonteras. Pero puedo recordar que han venido en su momento distintas palabras que reflejan crecimiento. Y ha venido en momentos donde, hermano, parece que está más vacío que nunca. Es como decir, ¿cómo es posible que Dios venga a hablar de expansión si mira, si sobran las sillas? Hay que quitar sillas porque da pena que se vea tan vacío. Entonces todos estos elementos es algo que la situación puede hacer sentir, y aplíquelo a que usted Dios le haya dicho que usted va a tener una familia de bendición, pero solo usted sabe si está peleando con muchachos y gatos en su casa, o hay una situación de negocio, lo que usted quiera, aplíquelo a lo que el Espíritu se lo ponga. Entonces, lo primero es entender de que las bendiciones del 2025 están siendo peleadas en el 2019. El pasado, el presente y el futuro. Como Dios no lo tiene porque vive en la eternidad, no tiene reloj ni calendario, es como la palabra se suelta, se establece, se decreta. Y uno tiene que aprender, hermano, a saber, al menos en su interior, que la palabra se cumplirá, no traerla al olvido ni traerla a nada. Un día de estos, por ejemplo, hablando de lo mismo, vino un hermano con una palabra, dice el Señor que se prepare, porque son 3,000 personas adultas que Dios va a reunir en su congregación. Me quedé 3,000 si no caben, pero de repente inmediatamente 3,000 adultos son 7,000, hermano.
porque entre niños, etcétera, etcétera, puede ser un montón. Pero de repente, bueno, Señor, tomo la palabra. Estamos todavía lejísimos de eso, pero yo aquí la tengo. Claro que aquí la tengo. ¿Por qué? Porque sé que Dios hace que las cosas sucedan. David, hermano, estaba al margen de cualquier situación política, social, inclusive familiar. Hay algunos autores extremadamente peligrosos que llegan a suponer que David era un hijo despreciado porque estaba cuidando ovejas allá afuera y no era ni tomado en cuenta, y cuando llegó el profeta no lo mandaron ni a llamar. No era necesario. ¿Para qué mandarlo a llamar? Era ilógico. Entonces el papá de David llamó a sus hermanos mayores, a toda la familia, lució a sus hijos, sabía que algo pasaba, pero este muchacho no estaba esperando nada. Solo suceden las cosas. Todos esperamos algo, pero de repente hay momentos, circunstancias, acontecimientos en la vida del cristiano que de repente, hermano, no estamos esperando lo que a nuestra vida puede llegar, solo sucede. ¿Y qué hay que hacer? Muchas veces viene en acción, pero muchas veces viene en palabra. Y la palabra es aquello, hermano, que tiene respuesta en su tiempo. Le doy una: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En palabra, lo que está diciendo es que con uno que crea es inevitable el dominó, mire. Bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque van a ser salvos tú y toda tu casa. Sobre eso es el primer principio. ¿Qué iba a pasar más adelante? Este muchacho no lo sabía. De hecho, hermano, esta palabra la alberga en su corazón, es ungido y el tiempo sigue. ¿Qué palabras a nuestra vida, qué sentir ha venido a nuestra vida que ha quedado en el olvido? Y me puse mucho a pensar, fíjese, cuando estaba preparando esta enseñanza, porque realmente Dios cumple todo. O sea, si tuviéramos una grabadora para grabar la voz de Dios y tuviéramos, hermano, una libreta para ir anotando, es increíble, pero es perfecto. Suceden las cosas, se dan. Sin embargo, eso es lo primero: saber de que había una promesa, y estoy seguro sobre cada uno de nosotros hay una promesa. Punto número 2, lectura de una victoria. Vaya primero de Samuel 16, por favor, versículo 14 en adelante. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíenme a David tu hijo, al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió Saúl por medio de David su hijo. Y vinieron David a Saúl, estuvo delante de él, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y quiero unirlo al versículo 15 del capítulo 17, hermano. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Eso dice, ¿verdad? En Belén. Segundas lecturas de una victoria: el manejo de las relaciones en función del reino. Creo que algo que los salvadoreños, y si hay aquí extranjeros, no es con ustedes, pero los salvadoreños tenemos el problema, es esa terrible tragedia del mecha corta, ese terrible pensamiento de que estás conmigo, estás contra mí. Y de repente, hermano, no podemos. Es una debilidad de nuestra cultura. No tenemos la capacidad de manejar las relaciones. Fíjese qué importante es esto. Usted debe partir de varias premisas en el manejo de una relación. Todos fallamos. Aún las personas a las que más les has dado te van a fallar o te pueden fallar. Y el hecho que te fallen no significa que sean peores que vos, ni mejores que yo. Siguiente punto. El Señor
provocó que este hombre tuviera insomnio. Y en ese insomnio, en esos lazos misteriosos que Dios establece, hace que A, que conocía a C, hiciera lo posible para presentarle a C a B. En buen español, recomendaron a este muchacho que sabía tocar muy bien, y cuando de repente entraba en insomnio, pues que le cantara, no sé, de Pimpinela, si usted quiere, o las que quisiera. ¿Para qué? Para que el hombre tuviera paz. ¿Cuán importante es esto? Uno no sabe con quién está enfrente o para qué. Un día esto conocí a un productor de cine, pero de verdad big producer de Hollywood, de aquellos de Gerard Depardieu para arriba. Y de repente en la plática estábamos y la gran pregunta, y a la gente le intriga mucho la vida de un pastor. Piensan que es como medio así morbosa, de doble moral. Piensan un montón de cosas extrañas alrededor de un pastor. El pisto por debajo de la mesa. ¿Me explico? Entonces yo estoy bien claro de esos elementos. Pero de repente en una buena plática con un productor de Hollywood se establece el punto que bueno, que pastor y toda la historia. Pero de repente comenzamos a hablar acerca de proyectos regionales. Y le voy a dar un ejemplo. De la nada surgió una plática. ¿Usted sabe quién es el coronel Arturo Castellanos? El coronel Arturo Castellanos, coronel del ejército del general Maximiliano Hernández Martínez, luego fue enviado como embajador, no como embajador, como cónsul a Ginebra, Suiza. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, este hombre, yo contando la historia, derroche de contar. En la Segunda Guerra Mundial, este hombre salvó se calcula que 45,000 ciudadanos alemanes de origen judío, a quienes les extendió pasaporte salvadoreño. ¿Para qué? Para que pudieran salir de Alemania y llegar a puertos o a lugares seguros para poder emigrar y no ser capturados y llevados a campos de concentración. Un salvadoreño. Cuando usted ve eso y el producer lo ve, es como, Oscar Schindler, el de la lista de Schindler, se queda chiquito. Porque rescató 1,500 o 1,700. Igual tiene su mérito, por supuesto. Pero a la hora de las horas, estás platicando con una persona y no entendés para qué. Si en 10, 15 años, hermano, va a quedar ese momento, ese elemento, Dios lo sabe. Es el manejo de las relaciones. Es importante. No digo que va a aparecer, quiero agradecer al pastor Juan Carlos Asbun por pero en el punto del Espíritu Santo estaba ese momento. Dios dirá, ¿con quién? ¿A quién va a contratar? Si se va a hacer, si no se va a hacer. Pero si en algún momento usted ve una película and the Oscar goes to la lista de Castellanos list, se va a acordar de este momento. ¿Está aquí, iglesia? Ok. El manejo de la relación, y aquí es donde hay una crisis aguda, porque denota una profunda falta de discernimiento. Uno no sabe. Un día compré un libro, se llamaba, ya le voy a decir cómo se llamaba La vida de fe, y decía el nombre del presidente de los Estados Unidos. Por un motivo determinado, no mencionaré nombres, pero a un presidente de la República que recién había quedado en su momento, le tocaba ir a visitar a la Casa Blanca a este presidente. Y da la casualidad que me dijo, mira, voy ahí, y yo me acuerdo que le dije, ¿y qué sabe de él? Y no sé nada, ¿sabe algo? Y da la casualidad, espérame, voy al carro, le dije. Y le llevé el libro que decía La vida de fe de, y decía el nombre, Homero Simpson, para que quede ahí en el récord. Okay. Dice después la anécdota que cuando llegó a la Casa Blanca, obviamente, hermano, no sabía nada, pero llega a la Casa Blanca, está el protocolo y de repente, por sacar del ataché un papel, sacó el libro y le dice al presidente de los Estados Unidos, el que estaba ahí, ¿y ese libro? Ese libro es sobre usted, le dice. Y se lo pidió y comenzó a leer y la intérprete, el tema se trató del libro, hermano, los 15, 20 minutos de audiencia se hicieron 1 hora. Y dice, esta persona después me llamó para agradecerme porque me dice, gracias a ese bendito libro que vos me diste, se logró, y me dijo todos los logros que se habían logrado, sobre esos logros que se habían logrado, chilín. Entonces, el manejo de la relación, uno no sabe para qué, hermano, pero ¿qué se necesita? Se necesita ser manipulador, se necesita ser alcanzativo, se necesita ir adelante. No, se necesita discernimiento. El discernimiento es todo. ¿Usted sabe quién es Beto O'Rourke? ¿Sabe quién es Beto O'Rourke? Búsquenlo. En 10, 15 años va a estar sentado en una casita blanca en Washington.
discernimiento. Las relaciones son importantes. ¿Cuál era la relación de David con Saúl? De trabajo. Ajá. La relación de David con Saúl era de un vínculo. Estaban llevándose. Se sentía cómodo David con Saúl, estaba trabajando. Pero un día terminó el tiempo, y cuando terminó el tiempo, ¿qué pasó? En ese tiempo entonces dice que se alejó. Ahora, ¿usted cree que cualquier cipote que dice que tiene la capacidad de ir a pelear con un gigante le hubiera sido el rey? No. ¿Sabe qué pasó realmente? Cuando David decidió enfrentar y porque él llegó al campamento a pelear, hermano. No, llegó a dejar ropa limpia, llegó a dejar comida, llegó a dejar queso, lácteos creo que dice, no me acuerdo, y de repente a llevarse la ropa sucia. Él se encuentra una escena donde había un pandemonium porque había un paladín filisteo que arengaba a los israelitas denunciando que eran cobardes. Y en efecto no lo podían enfrentar. Entonces, cuando este muchacho se indigna, Saúl lo recibe. ¿Pero por qué cree que lo recibe? ¿Usted cree que a cualquiera recibe el rey? No. Había un ¿qué? Vínculo. Sabía. Probablemente no se acordaba de qué familia era ni cuál era de dónde venía, pero había vínculo, habían existido. Y esto es importantísimo que usted lo ubique. Porque nosotros, hermano, nuestra carta de presentación en el manejo de las relaciones es que somos sal y somos luz. Y eso es vitalísimo. Eso también lo veo como una lectura de una victoria. Pida discernimiento, porque cada momento que pasa en su vida, cada conflicto que usted enfrenta, cada persona que se mueve alrededor suyo, por algo ha llegado a su vida. Un día se va a ir de su vida, pero el tiempo que llegó a su vida probablemente tenga mucho que ver con el plan y el destino de Dios para nosotros. Punto número 3. Capítulo 17, versículo 38. ¿Lo tiene? Dice el texto: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, etc. Tercera reflexión alrededor de una victoria. Hermano, nunca pretenda ser quien no es. ¿Cómo así? Creo que en la identidad es clave. Y es cierto que todos tenemos aspiraciones, por supuesto. Y si un día puedes usar zapatos de marca Finucci, sé vos el que llevas los zapatos y no los zapatos que te lleven a vos. Pero aparte de eso, el hecho de decir: Señor, yo soy yo. Y cada quien es bueno en lo que Dios le llamó a hacer. Fíjese que hay un montón de gente, a mí me inquieta que hoy mucho es la tendencia del cambio, y como que es un pensamiento muy común en este tiempo. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de cambiar. Pero me llegó a mis manos un libro, en inglés, no me acuerdo el nombre, con unas páginas, porque alguien lo mencionó, lo pedí, me lo mandaron, que dice: es cierto que es un tiempo donde hay que cambiar muchas cosas, pero también el individuo tiene que definir qué no cambiar. Fíjate qué profundo, aquí estamos hablando ya heavy. Es cierto que es tiempo de cambio, sí, pero ¿qué no cambiar? Esto es importantísimo. Porque he visto a personas, hermanos, que son buenas en algo, pero en su afán de innovar, de expandirse, un montón de cosas, pierden la identidad alrededor de lo que son buenos. Y esto es de oro, saber en qué soy bueno. Yo creo que soy bueno. Lo que a mí me gusta es predicar la palabra. Me siento feliz, me siento pleno. Aquí yo me subo y siento que me rejuvenezco, me bajo y siento que me convierto en la bruja de la Blancanieves que se envejece. ¿Por qué? Porque es como que esto me da vida, ¿va? Lo disfruto, no es carga. Cuando oigo un pastor que dice: ay, qué estresante, 5 prédicas al día, qué horror, estoy estresado, yo guardo silencio por respeto, pero en mi mente digo: Señor, a mí dame 30. Porque es algo que disfruto. Háblele de fútbol al futbolista, disfruta el fútbol.
Hálele de modas a una persona, lleve a una hermana a una zapatería, hermano, ahí se siente como, no sé, la felicidad máxima de una mujer es en la zapatería. Y en Zara, porque ahí entran y se mutan, en la música y entran así, pero de repente van así. Pues sí, porque hay algo que les da plenitud. David tenía la capacidad de hacer una cosa. Ahora, negar la armadura de Saúl no era fácil. ¿Cuántos fueron gladiadores de esa época? ¿Cuántos guerreros hubieran anhelado tocar la armadura del rey? Sentir que se ponen el casco del rey. Esto, pues, chica, es un sueño hecho realidad. Es para la selfie, es lo máximo. Y cualquiera diría, me pongo este traje y esto me da presencia. Me pongo este traje y con esto voy a intimidar al enemigo. Pero hubiera sido una descomunal tragedia para Israel, porque en todo lo que pensaba mover una mano, hermano, se trababa la otra. Y la grandeza de David estaba en lo que él era experto, en agilidad sobre los puntos. Aplíqueme eso a mi vida, pastor, en que eso es bueno. Porque vos crees que vos lo desarrollaste. No, el Espíritu Santo lo puso en ti. Desde cosas tan simples, hermano, como por ejemplo para mí, la cocina. Yo veo que hay gente que se complica en la cocina. A mí me fascina, pero póngame a lavar. Topado y medio para lavar ropa. Cada quien cosas, desde las cosas más sencillas hasta aquellas cosas más complejas. Y aquí no puedes hacerlo sin oración. Señor Espíritu Santo, ábreme puertas. Señor, revélame. Si tú quieres que aprenda sobre física cuántica, lo voy a hacer. Pero deje matemáticas con 4, Señor. Claro, y aquí es donde apelo, pido, ruego que seamos sumamente respetuosos en las cosas que el Señor nos llama a hacer. David lo sabía y supo decir no, que es lo importante para después tener victoria. Cuarta lectura de una victoria. Capítulo 17, versículo 41. ¿Lo tiene? Y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengan a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien, ¿qué dice? Tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y termino en el 47. Bueno, dejémoslo ahí ahorita. ¿A dónde estamos llegando con este punto? Cuarta enseñanza, hermano. No permitas que las palabras te intimiden o te paralicen. Si usted se da cuenta, obviamente el paladín filisteo, cuando vio que venía alguien con una apariencia física diferente, lo quiso intimidar. Le dijo perro. Quiero ubicarlo en el contexto. El peor animal en las sociedades mediterráneas del área, lo que hoy conocemos como árabes o israelitas, es el perro. 23 veces se menciona la palabra perro, 22 en la Biblia, y todas son despectivas, porque el animal de casa, el animal valorado, respetado, honrado, es el gato. Pero el perro es como el de calle. El perro lamió la sangre de aquella reina que cayó y dijo, Señor, pero aún los perros, aunque le puso la traducción perrillos, comen de la mesa las migajas que caen, ¿me entiende? Entonces hay una manera, cuando la palabra perro se establece aquí, es porque es lo peor de lo peor. Y le dice, soy yo perro, y luego lo insulta. ¿Qué hacemos con los insultos? Porque la cuarta enseñanza para mí es uno tiene que saber contrarrestar argumentos humanos con argumentos espirituales. Dios dice que tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Pero de repente alguien te dice que es un bueno para nada. He visto papás decirle torpe. Mire, un día me dieron ganas de agarrar a un papá en el amor de Cristo, hermano, porque
iba a predicar a un entierro y de repente veo al papá insultando al niño. Mira, semejante, con palabras y todo. Y claro, iba con la Biblia lo hubiera agarrado, pero no lo hice. Pero mira, hermano, me dolió. Porque solo me le acerqué al niño y solo le dije una palabra. Lo que ellos estaban vendiendo ahí en la entrada del cementerio, en la Bermeja específicamente. Y en lo que fui al entierro, terminé la predica y luego me encaminé. Daniel creo que andaba conmigo, no sé si Giovanni. Pero cuando vi la venta y todo, le dije, gracias, deme eso, Dios te bendiga, campeón. Esa palabra, hermano, es algo importante porque probablemente de su casa lo único que ha recibido es, no sé, ofensas o cualquier otra cosa. Y un cristiano debe aprender que Dios ya dijo de uno. Uno no puede vivir defendiendo. O sea, cuando yo oigo esa frase de a mí si me dicen una cosa digo dos, a mí si me dejan ir un golpe me voy con dos, lo único que veo es la misma, calle. Pero un cristiano debe aprender quién es en el Señor. Ay de aquel que se levanta contra un hijo de Dios. Hay de aquel que viene con palabra de juicio o de señalamiento, palabra de culpa, palabra de burla, palabra de rechazo. Uno tiene que romper eso porque uno sabe quién es. No te tenés que ir a los golpes, ni a las ofensas, ni a los pulgares, como yo le llamo, porque hoy la gente se va a los pulgares, ¿verdad? A ver quién es más ágil para ofender en redes. No, te tenés que ir a la investidura que tenés en Cristo Jesús. Y eso también fue importante porque David se hubiera intimidado. Cuando le dice, mira, y dijo el filisteo, dice, yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. ¿Te imaginas lo que es que te maldigan por tus dioses? Por los dioses de él, obviamente. Pero la respuesta de David fue otro argumento. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David, ¿qué corresponde? ¿Salió huyendo? No, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ve el argumento contra el argumento. Es una batalla. Y entonces, hermano, creería yo de que uno, ¿a dónde me lleno de esto, pastor? En la palabra, en la oración. Nunca en intimidarme, sino que en saber quién soy. Estoy listo. Quinto, vaya por favor bueno, quizás se lo explico antes. Vaya al 16-18, perdón. 16-18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿Se acuerda que ya leímos este texto? Pero ¿cuál es la palabra clave? Si estuvo en los otros cultos no la menciona. Que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, temeroso, y Jehová está con él. ¿Cuál es la palabra clave de este versículo? No. Hay una palabra que quiebra totalmente la idea preconcebida que tenemos de David. No. Hombre de guerra. Porque hasta este momento usted y yo tenemos a un muchachito que anda con un baby doll hasta aquí en blanco, con calcetas y jugando a matar pajaritos con una onda. Pero de repente aquí me está diciendo que cuando le dan la referencia, le están diciendo que es hombre de guerra. En los antiguos ejércitos, hasta la época quizá de algunos 200 años, 300 años, eran tres tipos de grupos que tenía todo ejército. El primero era la caballería. La caballería incluía ¿se acuerdan? Los carros, ese grupo de guerreros que van a caballo, que van en carrozas o carros, y esto se llama caballería. Luego está la infantería, que es el soldado de espada, de escudo, el que va en masa y pelea. Y el tercero es la artillería. La artillería son tres grupos. El archer, el arquero, aquellos que tiraban todas las flechas, los que tiraban las catapultas, que eran aquellas herramientas que giraban y tiraban las piedras. Y dentro de la artillería estaba también ese tipo de arma que hoy le conocemos como honda, que tenía dos distintas maneras. Una era que se enrollaba la piedra en un cierto hule, entonces se le daban 10,000 vueltas y cuando se soltaba, se tiraba. Y la honda de chicle, que se le llama también, que es la honda que tiraba. Estos no eran juguetes, eran armas de guerra.
Se calcula que podía viajar de manera directa hasta 200 yardas. Digo yardas porque lo investigué y no está en metros. No sé cuántos metros son. Pero me pareció impresionante. Porque cuando yo digo que era hombre de guerra, entonces veo algo. David tenía experiencia en esto. Entonces, pero era un pacifista. Mire, hermano, hace poco con mi esposa tuvimos la bendición de ir a Suiza. Las niñas y ella y yo. Y les cuento de que en ese viaje fue hermoso porque encontrás que Suiza es el país más pacífico del mundo. Pero de repente en el tranvía de Zurich tú dejas el teléfono olvidado y el teléfono, y podés calcular la hora en que el tranvía va a pasar de regreso, y te subís al tranvía y encontrás en el mismo lugar donde dejaste el teléfono, ahí lo dejas puesto. De repente es un país pacífico, generoso. Hermano, por estar ahí de salvadoreño viajante, de repente llegamos a una parte y comencé a bajarle las valijas y bajé a las niñas y bajé a mi esposa, pero de repente ¡pluc!, se cerró la puerta del tranvía y arrancó, y de repente la Claire, quiero a mi papá, y la Cata también, y la niña. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar la próxima parada. Cuando llegué a la siguiente parada, caminé por la ruta donde había estado el tranvía, me eché como casi 1 kilómetro caminando, pero cuando llegué a la escena de ver a la Claire dando de gritos y ver todo, para mí yo dije, qué nivel de cultura, hermano. La gente les estaba dando comida, pensaban que eran refugiadas sirias, hermano, en serio. Ajá, y abrigo y comida, o sea, de plano, lo máximo. Pero le voy a contar algo. Le voy a contar algo con respeto. En cada casa de un suizo, por ley, deben de haber 5 armas mínimo. Entre armas blancas y armas de distintos calibres. No sé mucho de armas. Lo único que he disparado en mi vida son de paintball. Pero es una regla. Suiza es del tamaño de Costa Rica aproximadamente. Hay cerca de 5 millones de personas y todas tienen servicio militar, hombres y mujeres. Y tienen la obligación de tener eso. ¿Y sabe qué es lo más interesante? En cada casa hay una ley a la hora de construcción que tengan un búnker antiatómico, antinuclear abajo. Todas, por pequeñas o grandes que parezcan. Son pacificadores, son pacifistas, pero ellos están listos para la guerra. Y esto me llama la atención de David. Porque David, hermano, no me denota ser un hombre lleno de garbo. Pero cuando le mandan a dar testimonio, ¿por qué lo contrató Saúl? ¿Por guerrero? No. ¿Por qué lo contrató? Por trovador. Claro, por trovador lo contrató. Pero él era hombre de guerra. Y en el momento que tuvo necesidad de pelear batalla, en ese momento, hermano, se dejó ir con todo. Por eso es tan importante interpretar quién era David y cuál es la lectura de esta victoria. El 16-18 nos lo menciona claramente. Y termino, mi estimada congregación, con el capítulo número 17 en otra lectura de esta victoria, 17:33, si me lo permite, por favor. Dice el 17:33, y esto es para usted. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora vaya por favor al 23 y 24, atrás. Dice el 23 y 24. Entonces, mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, y salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija, eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. ¿Sabe qué veo? Esas voces en lo privado o en lo público que tienden siempre a intimidarnos.
Usted tiene que saber qué es el ruido en su vida. Desintoxíquese de ruido. No sea amigo dependiente si este amigo no es la persona más propositiva del mundo. ¿Quién es gente negativa en su vida? ¿Quién es gente dañina? ¿Quién es gente que lejos de empujarlo, lo frena? Muchas veces cosas tan delicadas de tratar como por ejemplo la depresión es solo un efecto de procesos previos no manejados correctamente. Tengo en mi consejería pastoral varios casos de personas con distintos niveles de depresión. Y cuando exploro un poquito su frustración, su infelicidad, su incapacidad para disfrutar cualquier cosa, hermano, me doy cuenta de algo. Antes de que cayeran en una situación tan difícil, estaban llenos de negativismo. Y el ser humano, te lo voy a poner así, vas a estar rodeado de gente que siempre va a desear tu fracaso. Es amor y odio la cosa. Yo, jefe, deseo que le vaya bien, le puede decir usted a alguien, o alguien a usted. Yo, pastor, deseo que le vaya bien, puede decir otra persona. Pero en el fondo es como que nunca nos gusta que a otro le vaya bien. Es importante identificar quién es el ruido, quién, fíjate que no dije qué. ¿Quién es el ruido negativo en nuestra vida? ¿Quién es el ruido de Leoncio y Tristón? Caricatura de hace mucho tiempo de dos personajes sumamente infelices, quejándose por todo, criticando todo, destruyendo todo. Mucho cuidado. Si David oye que ese salía todos los días y ve el porte del hombre, se desanima. Y si va donde el rey le dice, no, mijito, no, mira David, mejor seguirme cantando ahí con el arpa. Y de repente, ¡pluc!, te intimidas. No, papá, tenés que ir a la palabra, perdón, hermano, tenés que ir a la palabra de Dios. Tenés que agarrar aquellas cosas que están escritas de parte de Dios para ti. Y cuidado, hermano, con esas voces de la multitud que solo quieren venir y destruir el plan de Dios en tu vida. Identifíquelos. Y el día que los identificas, mire, se llama la palabra más poderosa del mundo: delete. Automáticamente. Porque de eso se trata. En el nombre del Señor. Yo sé que todos tenemos batallas que pelear. Pero créame, espero que la próxima vez que vuelva a leer sobre David y Goliat, usted pueda tratar de ver todos estos elementos. Amén. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.